¿Cómo va el tema de la señora Áñez, que injustamente está detenida en proceso en Bolivia? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, ¿Puede seguir? de nuevo en el marco de lo general, ¿no? Bolivia es una dictadura con careta de democracia y eso es culpa de la señora Áñez, porque en vez de cuando tomó el poder con un gobierno de transición, ¿qué tenía que haber hecho? Las dos cosas que se hacen para cesar una dictadura. Cambiar, romper, liquidar la estructura jurídica de la dictadura, que en Bolivia representa una constitución hecha con falsificación, con masacres, con crímenes, que ha creado el Estado plurinacional. Ella tenía que haber repuesto la República de Bolivia con la constitución del 67. Y no hay transición si usted respeta la impunidad. Ella respetó la impunidad de todo el mundo, dejó salir a Evo Morales, que tenía delitos cometidos infraganti por fraude electoral y después se probaron que tiene delitos cometidos hasta por abuso de menores. Sí, es verdad, es terrible. Además de eso, dio salvoconductos a todo el mundo y finalmente se enganchó y convirtió el gobierno que tenía que ser de transición en un gobierno de continuidad que permitió llegar al 20 de octubre del 2020 en un acto de un fraude electoral masivo con cerca de 1,5 millones de votos fantasmas que le dieron un 56% absolutamente falsificado a Tacora, que no es otra cosa que el jefe del gobierno, el jefe del Estado, cuando Evo Morales, que ha regresado con toda impunidad, es el dictador. Entonces, en ese escenario, ella que creía que tenía asegurada una garantía de acuerdo con la dictadura, resulta que la han traicionado y le violan sus derechos humanos, porque todo esto que le he dicho, que es muy malo y muy negativo para la señora Áñez y su gobierno, que además se inmiscuyó en la corrupción con las leyes de la dictadura que están hechas para la corrupción, todo eso no justifica la violación de sus derechos humanos. Claro. Ha hecho terrible, ha hecho un gobierno de continuismo, ha favorecido a la dictadura, ha sido corrupto ese gobierno, ok, pero no le pueden violar los derechos humanos como le están violando, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el punto de que Bolivia, siendo una dictadura del castrochavismo, con presentación de una democracia, de una dictadura electoralista, tiene presos políticos, tiene perseguidos políticos y tiene exiliados políticos, lo que le demuestra del otro lado que no es democracia, porque con políticos, con exiliados políticos y con perseguidos políticos no hay democracia. Y le doy una breve lista. Hay cerca de 32 presos políticos, empezando por la expresidenta Áñez, varios ministros, militares, jefes de los comandos, civiles, muchachos jóvenes que salieron a defender su casa, su cuadra, su barrio, de la agresión de los grupos criminales que a título de movimientos cocaleros, movimientos sociales, lanzó Evo Morales a la calle para masacrar a la gente. Hay presos políticos que eran inclusive funcionarios de menor jerarquía que estaban simplemente trabajando para el gobierno. Y hay perseguidos políticos. ¿Quiénes son los perseguidos políticos? Los que se llaman oposición en Bolivia, empezando por Carlos Mesa, siguiendo por el alcalde de La Paz, el señor Arias, el de Cochabamba, Reyes Villa, el gobernador de Santa Cruz, Camacho, el alcalde de Santa Cruz, Fernández, y una cantidad de otra gente más que se dice de oposición, son rehenes de la dictadura. Todos ellos tienen juicios. Todos ellos tienen alguna acusación y si no tienen, las presenta incluso con carácter retroactivo y los tienen agarrados del cuello, por no decir alguna otra parte más sensible, y hacen lo que quieren y se convierten en opositores funcionales que en una jaula cuyo tamaño es dimensionado por la dictadura. Eso es en Bolivia lo que está pasando. Todos estos nombres que le he dado están en juicio. Diputado o senador que se anime mañana a hacerle oposición de verdad a la dictadura, lo van a enjuiciar y lo van a llevar al exilio. Bolivia, certificados por la ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene más de 1.500 exiliados políticos en España, en el Perú. Hay gente muy notable boliviana acogida por el Perú, en el Brasil, en Estados Unidos, y hay una organización de derechos humanos que se llama la Global Human Rights, que está certificando eso y que ha mostrado que antes decíamos 1.200 exiliados, habían sido más de 1.500. No hay democracia. Así posibilidades. Y el gobierno de Bolivia, ¿qué? El gobierno de Bolivia, un gobierno castrochavista que además ha convertido a Bolivia en un narcoestado.
Exactamente, porque atrás de todo esto está el narcotráfico. Pero quiero hacerle una pregunta con relación al tema regional. Sí. ¿Hacia dónde está yendo todo esto? ¿Están pretendiendo la caída de los Estados Unidos y a favor de qué potencia? No, mire, lo que están pretendiendo es expandirse. El sueño de Fidel Castro de internacionalizar su revolución nunca lo pudo hacer Fidel, pero llegó Chávez y con el dinero de Venezuela, con el petróleo de Venezuela, con Venezuela entera, que hoy día es una colonia, vinculada al narcotráfico y después extendiendo los vínculos con China, con Irán y con Rusia, representan una amenaza regional. Hoy día la democracia todavía es más grande y más poderosa que las dictaduras. La mala noticia es que hay la confrontación, la buena noticia es que las dictaduras están perdiendo, porque ellos solo pueden generar hambre, miseria, violación de derechos humanos, tortura, exilio, dolor y lágrimas a la gente. Mire Cuba, Cuba está muriendo de hambre, Cuba tiene más de 300 presos políticos y ha exiliado a la mitad del país durante 62 años. Mire, Venezuela tiene 6 millones de exiliados que ellos llaman diáspora, tiene más de 300 presos políticos, tiene gente torturada, gente muriendo de hambre, todo el sistema cubano castrista con el castrochavismo, que no es otra cosa que el castrismo del siglo XX, en el siglo XXI, con el agregado de Chávez, controla Venezuela y Venezuela es un narcoestado y cosas peores. Mire usted Bolivia, Bolivia es un narcoestado, pero además de eso es un país con violación de derechos humanos y es un país que solo para darle dos datos económicos, la deuda externa de Bolivia llega al 60% del Producto Interno Bruto y acaba de decidirse en el ingenio azucarero de Bermejo en Tarija, nombres y todo, que van a seguir procesando azúcar, pero ya no con gas, porque no hay gas, sino con el bagazo de la caña de azúcar con leña, a fuego. Y eso se produce en un país en el que repite la experiencia cubana. Cuba liquidó la industria azucarera con Fidel Castro, Venezuela liquidó la industria petrolera, en Bolivia han liquidado la industria del gas. Bolivia era una potencia de gas reconocida el año 95. Los proyectos gasíferos de Bolivia la hicieron la primera potencia de la región por encima de Camisea, que en ese momento era una buena idea en el Perú. El año 2003, cuando dieron el golpe de Estado al presidente Sánchez Lozada, Bolivia estaba potenciada y lista para exportar gas a Estados Unidos y a México, y hoy día no hay gas para consumo interno. Increíble, increíble. El empobrecimiento. Luego Carolina dice, ¿cómo podemos detener esa persecución en Bolivia? Diciendo, mire, lo primero que hay que hacer en Bolivia es que los bolivianos le digan al mundo que Bolivia es una dictadura. Claro. El otro día venía una delegación de congresistas muy bien intencionados a la OEA y han presentado un problema en la justicia de Bolivia. Si Bolivia tiene un problema en la justicia nada más y por eso hay presos, entonces Bolivia es una democracia y eso es mentira. En Bolivia hay presos porque el gobierno controla todos los poderes del Estado, porque hay un estatuto dictatorial que llama la Constitución del Estado Plurinacional, que nace de crímenes, masacres y falsificaciones, porque hay un gobierno que tiene a su servicio jueces y fiscales que en lugar de administrar justicia y aplicar la ley son verdugos. Los procesos judiciales en Bolivia no son procesos, son linchamientos. Cuando un fiscal, usted ya sabe que va a terminar en la cárcel, entonces sale al exilio o termina en la cárcel, porque hay gente que termina en la cárcel. O sea, digan la verdad, bolivianos, llamen la cosa por su nombre. Bolivia es una dictadura. Cuando ustedes estén convencidos de que es una dictadura y los bolivianos y el mundo lo sepa, la cosa ya es más fácil. Pero si se prestan a la simulación alentada y sostenida por la oposición funcional, de decir que Bolivia es una democracia con crisis del poder judicial, entonces la dictadura va a campear porque está viviendo con disfraz de democracia que no le corresponde. Acá nos pregunta Santiago, ¿cuáles son las acciones que toca a las organizaciones democráticas de la región? La Primero, misma. segundo, la prueba y tercero, la resistencia civil. La denuncia es una dictadura. En el Perú hay fraude electoral. Segundo, la prueba, no es cuestión nomás de decir, hay que probar. La prueba de la dictadura en Bolivia son los presos políticos y los exiliados. La prueba del fraude en el Perú la tienen que presentar, mostrar y demostrar y seguir exigiendo la auditoría. Así lo mismo en Colombia, en Chile, etcétera. Y tercero, la resistencia civil. Yo quiero recordarle que mi columna de esta semana se refiere a uno de los considerandos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que se considera
que hay que crear un régimen de derecho que defienda los derechos humanos de las personas para evitar que el hombre se vea constreñido al extremo el recurso de la rebelión contra la opresión y la miseria. O sea, la rebelión es un derecho consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando no queda más remedio. Pero hay que evitar llegar a ese más remedio, porque cuando los pueblos se rebelan, entonces hay confrontaciones y hay situaciones que nadie quiere, y quiere decir que el Estado de Derecho y la política han fracasado. Aquí tenemos un saludo de Carolina Delgadillo desde Milán, pero dice que todavía Perú tiene tiempo para defender su democracia. Yo creo como ella, el Perú es una democracia. En el Perú no se ha terminado la democracia, lo que es una democracia agredida por un hecho de fraude electoral que es muy grave. Es muy sencillo salvar eso, es una auditoría, y los peruanos, los fujimoristas, los antifujimoristas, los castillistas y los anticastillistas deberían pedir auditoría. Ya. Yo le agradezco muchísimo, director, le agradezco por su tiempo y sobre todo por el esclarecimiento que nos da y sobre todo los consejos. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido, espero que haya sido útil. Entonces, peruanos, a la acción. No nos queda más remedio y no perdamos la fe. Tenemos que salvar el Perú.